El fuego es útil e importante en nuestras vidas. Todos alguna vez vimos cómo se asaba un trozo de carne en una parrilla o cómo hervía el agua en una pava sobre una hornalla encendida. Quizá también pudimos observar cómo se doblan los metales cuando son sometidos a temperaturas altísimas en la fragua de un herrero o con el soplete de un mecánico. Asociamos fuego con calor, pero no siempre el calor produce fuego. Para que haya fuego se necesitan otros ingredientes, además del calor. El calor es energía que se transmite entre cuerpos que están a temperaturas diferentes, siempre del que está a mayor temperatura al de menor temperatura. La absorción o liberación de calor puede transformar un material. Por ejemplo, el gas, al calentarse, se dilata, se expande y ocupa más volumen. El calor también puede producir cambios más notorios, como cuando un material se funde, es decir, pasa del estado sólido al líquido al absorber el calor. Este cambio de estado del material producido por el calor es reversible. Si el material se enfría, se solidifica y recupera su solidez. El calor también puede ayudar a que los materiales se mezclen más rápido y mejor. Cuando un líquido está caliente, es más fácil disolver en él otro material. Vamos a mostrarles un ejemplo de esto y observen cómo la tinta se disuelve más rápidamente en el agua que está a mayor temperatura. El calor también puede facilitar la separación de dos materiales. Por ejemplo, la soda contiene gas disuelto. Al calentarla, las burbujas de gas se escapan mucho más rápidamente que si la soda se mantiene fría. El calor puede producir cambios de estado o facilitar la mezcla o separación de materiales. En estos procesos no se altera la naturaleza de los materiales, pero en otros casos, el calor puede transformar los materiales en otros nuevos, diferentes de los que se tenían al comienzo del proceso. Por ejemplo, cuando un material se incendia y se produce fuego, sucede una transformación drástica llamada combustión. Es una transformación en la que los materiales que se queman dejan de ser lo que eran para convertirse en otros diferentes. Durante la combustión se libera calor, es decir, energía térmica. Veamos un ejemplo. Cuando el papel, la madera o la paja se combustionan, aparecen gases, cenizas y llama. Y por más que las cenizas se enfríen, no vuelven a ser lo que eran. El humo que vemos es un producto natural de la combustión. Consiste en una mezcla de gases distinta del aire y puede contener hollín, que son diminutos pedacitos de carbón. Al quemarse, algunos materiales emiten más humo que otros y con diferentes colores, según el tipo de gas que lo forman. Y casi siempre solemos pensar que el color oscuro del humo se relaciona con mayor toxicidad, pero esto no es necesariamente así. Hay humos claros tan tóxicos o más que los humos negros. A veces una combustión produce llamas. Las llamas son los gases que se liberan en este proceso que por estar muy calientes se tornan incandescentes, o sea, emiten luz. Pero también existen combustiones en las que el material calentado se transforma en gases calientes sin que se produzcan llamas. Por ejemplo, cuando la nafta y el gasoil entran en combustión dentro del motor de un automóvil. ¿Qué factores son necesarios para que haya combustión? Primero, es necesario que exista un material combustible. Entre muchísimos otros materiales son combustibles el carbón, la nafta, el querosén, la madera, el papel, la paja, muchos plásticos o el petróleo. El segundo elemento imprescindible para que se produzca la combustión es el oxígeno, que actúa como activador de la combustión. Además, para que la combustión comience, algún cuerpo debe aportar calor al combustible como para que en algunos de esos puntos se alcance una temperatura límite llamada temperatura de ignición. En la zona donde se alcanza esta temperatura, el combustible y el oxígeno desencadenan la combustión que se transmite a todo el combustible. Estos tres elementos imprescindibles para la combustión se suelen representar en la forma de un triángulo, llamado el triángulo del fuego. Para que la combustión comience hace falta la fuente de ignición. Por ejemplo, un fósforo. Al rasparlo contra una superficie, la fricción creada aumenta su temperatura.
El oxígeno del aire que lo rodea se combina con el combustible, se inflaman y aparece la llama. Existen otras posibles fuentes de ignición que podemos mencionar. Por ejemplo, los rayos del sol sobre un material vulnerable, las chispas como las de un cortocircuito o la de los encendedores. Y por último, una fuente de ignición natural realmente espectacular: la descarga de un rayo. Hace 500.000 años, nuestros antepasados humanos habitaban la Tierra a merced de los fenómenos naturales como cualquier otra especie biológica. Miraban impotentes y sorprendidos los incendios causados por la caída de un rayo o por la combinación del calor solar y la sequía o el material incandescente de las explosiones volcánicas. Cuando esto sucedía, seguramente los primeros humanos se refugiaban atemorizados en el fondo de sus cavernas, hasta que la curiosidad natural y las habilidades de nuestra especie nos permitieron aprovechar las brasas que podían quedar sobre el suelo. Por entonces, algunos audaces habrán logrado llevar esos peligrosos destellos al interior de las cavernas. Así, los primeros hombres aprendieron a mantener y conservar el fuego con la madera de ramas caídas. El fuego era difícil de mantener, pero tenía buenas aplicaciones. Calentaba los refugios, servía para espantar a las fieras y ablandar alimentos. Descubrieron que al frotar dos piedras aparecía una chispa que producía el fuego. Producir fuego fue el primero y más grande de los descubrimientos tecnológicos de la historia de la humanidad y cambió la vida de nuestra especie para siempre. Hay registros, por ejemplo, de uso de fuego para caza, como técnicas de caza. Iniciar algún fuego de manera controlada que permitiera acorralar una manada de animales en un acantilado, por ejemplo, en algún sector donde estuvieran apostados los cazadores y permitieran entonces poder cazar mayor cantidad de animales. Y esto hay registros desde las praderas en Norteamérica hasta en nuestra Patagonia. Y también está el tema de usarlo como técnica de caza, pero también está íntimamente asociado a la presencia de la agricultura. Cuando aparece la agricultura en Europa, por ejemplo, los palinólogos y los geólogos notan una mayor presencia de estas capas de carbón que dejan los fuegos naturales en los sedimentos, y esto estaría asociado a la necesidad de limpiar de bosques una determinada área para cultivar. Es decir, que la presencia del fuego controlado por la gente y la agricultura estaría íntimamente asociada. O sea que tenemos evidencias de que hay este manejo y una asociación de fuegos con la gente. El problema es, bueno, cuando había fuegos no deseados, no intencionales, cómo reaccionaba la gente. Se sabe, digamos, que en la antigua Roma había métodos para combatir los incendios. Seguramente existían antes. Hoy en día, por ejemplo, se sigue combatiendo los incendios generando como una zona de vacío de vegetación, que eso se hace con palas o con azadas o con retroexcavadoras hoy en día. Y seguramente eso ya se utilizaba en esa época, pero las palas, las azadas, etcétera, están asociadas a la presencia de la agricultura, entonces no hay forma de diferenciar un caso de otro. El Homo sapiens moderno está, digamos, dando vuelta por África hace 100.000 años. Y lo que vemos es que, por ejemplo, con este tipo de homínido empieza a haber pinturas rupestres en cavernas, en Europa, por ejemplo. Y bueno, el tema es que entrar a esa caverna sin luz es imposible. Y no solo entrar, sino acceder a la profundidad donde están las pinturas, que además hay que ver para ver qué está pintando uno. Así que ahí tenemos con certeza un manejo del fuego que implicaría su producción. Desde que el hombre descubrió cómo producir y conservar el fuego, aprovechó este saber para casi todos los aspectos de su vida. Los humanos calefaccionamos nuestras viviendas, cocinamos alimentos, fundimos los metales o destilamos petróleo. Aprendimos a dominar la combustión, pero todavía es un fenómeno que tiene sus riesgos. El fuego quema y en muchos casos puede provocar situaciones de riesgo para el ambiente, las personas o sus bienes. Este es el caso de los incendios.